Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré por siempre. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá?
canción te canta, Hosanna, yo soy, eres mi todo y yo te adoraré. Muy buenas noches, amigos, hermanos en Cristo, ¿cómo me les va? Esperando que ustedes estén muy bien. Aquí con mucho frío, pero muy bendecidos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos ha dado. Y quiero presentarles a Roxana, que ella también va a estar compartiendo la palabra de Dios junto conmigo. Así es que, Roxanita, salude a los hermanos y a los amigos. Hola, hola, buenas noches a todos, sean bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros, como todos los jueves, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo. Y como dijo la pastora, ¿verdad? Con mucho frío, nosotros aquí en Puriscal, pero aquí está frío, pero bueno, muy contentas de poder compartir la palabra con ustedes. Así es que sean bienvenidos. Amén. Y hoy tenemos un tema que me gusta a mí mucho predicar sobre este tema, que se titula Renovados por el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho hablar de la persona del Espíritu Santo porque es alguien que siempre está ahí con nosotros, donde quiera que andemos, y Él siempre nos guía en todas las cosas y decisiones que nosotros tengamos que tomar. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema, renovados. El Espíritu Santo es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos hace ser personas diferentes a las que antes fuimos. Pero vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 4, verso 23 y 24, nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Si usted quiere, me acompaña ahí buscándolo, o si no, escucha. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos, las actitudes. Póngase de la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es el verdaderamente justo y santo. Oiga, qué importante varias cosas que nos dice este versículo. Dice que dejen que el Espíritu le renueve. Quiere decir que el Espíritu Santo va a obedecer, ¿verdad? O más bien no digamos que obedecer, sino que Él permite si usted deja que Él llegue. Si usted y yo dejamos que Él cambie nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, que antes eran actitudes malas, quizás egoístas, y en fin, pero nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos cambie, que cambie nuestra naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza. Pero bueno, vamos a ir a ver. Dice que el Espíritu Santo se centra en la transformación del hombre interior a través de la renovación de la mente y el corazón, el poder de la vida cristiana y la necesidad de una fe activa y constante. Eso es lo que el Espíritu Santo busca en nosotros, que tengamos esa fe, que nos activemos para que Él haga de nosotros nuevas personas. Pero veremos dos puntos importantes de la transformación del hombre. Es un proceso dual. Es decir, vamos a ver, número 1, debe despojarse de la antigua naturaleza de pecado y sus malos deseos. Entonces, dos cosas importantes. Usted y yo, si le permitimos al Espíritu Santo, Él nos va a transformar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Despojarnos de esa antigua naturaleza llena de pecado, de discordia, de malos pensamientos, de todo lo malo, ¿verdad? Y dice que esos malos deseos que a veces teníamos, ¿verdad? Cosas que llegaban a la mente, porque ahí es donde el enemigo llega, a la mente. Ese es donde él llega con los dardos para hacerte pecar con malos pensamientos y luego para que ese pecado se consuma. Pero vamos a ver, número 2, dice, revístase de una nueva naturaleza creada por Dios. Esto implica una renovación constante de la mente. Día a día nuestra mente va a ser siendo
cambiada, transformada, nuestras malas actitudes. Dice que debemos de vivir en santidad, en justicia, que eso es lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Y todo esto lo dice la Biblia, no lo dice la pastora Mayela, lo dice la Biblia. Dice que es un proceso continuo. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y continuamente comienza a cambiar al hombre. Este revestirse no es un acto único, sino un proceso continuo de renovación que se produce a medida que se le permite al Espíritu Santo, se le permite. Él no va a llegar ahí a hacerlo, digamos, como dice uno, como a la fuerza. Él va a poner en nosotros el querer como el hacer. Él va a comenzar a trabajar en nuestra vida como creyentes. Es una decisión de vida, de manera que agrademos a Dios. Dios quiere que usted y yo le agrademos. Por eso esto es para el cristiano, para aquella persona que quiere también servirle a Dios, porque Dios no puede o no, Él no va a usar un vaso sucio. Nosotros tenemos que ser santificados, nuestra mente tiene que ser limpia, nuestra vida, nuestra manera de andar, nuestra manera de pensar y de actuar debe ser transformadas por el Espíritu Santo, pero debemos permitírselo. Otro punto importante, dice renovación en la mente, dice Romanos 12:2, dice así: no se amolden a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Si nosotros nos amoldamos a este mundo, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a vivir como el mundo vive o como la moda dice que vivamos, entonces no podemos ser transformados. Tenemos, dice la palabra, que ser renovados día a día. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los creyentes deben imitar las conductas y costumbres del mundo. Ya no podemos ser los mismos, ya no podemos vivir como antes vivíamos. Otra cosa, permitir que Dios los transforme interiormente mediante la renovación de su forma de pensar. Esto les permitirá comprender la voluntad de Dios, la cual es buena, oiga, 3 cosas: buena, agradable y perfecta. Buena porque tiene que ser del agrado de Dios. Perfecta porque Dios nos va perfeccionando día a día. Pero ¿qué pasa? A veces queremos servirle a Dios, pero no queremos congregarnos. Qué pereza, está lloviendo, con una vez por semana que vayamos basta. Pero Dios quiere, dice, no dejando de congregarnos. Eso es importante. Por algo Pablo lo expresa, por algo el libro de Efesios. Vamos a ver lo que dice Efesios. El versículo que leímos anteriormente dice, no, vamos a ver, dice, Efesios 4, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueva. ¿Qué tiene que renovar? Nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Dice, póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que usted y yo seamos santos? Porque Él es santo, porque Él es justo. Entonces, yo no puedo pretender que el Espíritu Santo me use de una forma sobrenatural si este vaso está sucio. Es como cuando usted toma un vaso y está llena de manteca, de aceite. Uy, ¿cómo va a usted tomar agua ahí? No vamos a tomar agua ahí porque nos da asco. Ahora, el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo y usarlo para, digamos, para la gloria de Él si no somos obedientes a lo que dice la palabra, si no nos santificamos, si no hacemos lo que la Biblia dice, que leamos la palabra todos los días, no por obligación, digamos, sino porque es ese deseo de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma al hombre. Cuando esa palabra llega, a nuestra vida, esa palabra nos transforma. Ahora, ¿qué otra cosa importante? Dice, el objetivo de la renovación es que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, es acción y práctica.
Usted tiene que accionar esa fe, por eso es importante la fe, esa fe de que sí voy a poder cambiar. Ustedes han escuchado a la gente que dice, es que yo no puedo cambiar, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, y entonces yo soy así de malcriado porque mi carácter es igual al de mi abuelo. Y eso no es así. Uno puede cambiar si uno quiere y si uno le permite al Espíritu Santo que nos cambie. Entonces, vamos a ver. Dice así, renovación de la mente. Es un cambio de comportamiento. ¿Cómo? Pues dejando de mentir, de ser groseros, de guardar rencor. Ya no puede, un corazón que alaba a Dios y que le sirve, no puede haber rencor, tiene que haber un cambio, ser amables, perdonadores, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, esa transformación es a través de Jesucristo. Dice así la palabra en Efesios 4:25 a 32. No lo voy a leer todo, léalo en casita y ahí usted lo va a poder detallar. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad, ve cómo es bíblico, como no es que yo lo invento. Dice, todos porque nosotros somos miembros de un cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. A veces nos dejamos controlar por el enojo, por la ira. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo, ni le demos lugar al diablo, ¿verdad? No le demos lugar al diablo. Sí, ¿por qué? Porque a veces le damos rienda suelta al mal carácter y decimos cosas que después, ¿verdad? Cuando ofendemos decimos, uy, ¿qué dije? Por eso hay que pensar mucho lo que estamos diciendo. Antes de actuar, debemos de pensar. De ahí usted puede seguir leyendo, que trae muchos consejos esa palabra. Léala en su casita. Ahora, revístase de esa nueva naturaleza. Ya no, el viejo hombre tiene que quedar atrás y tenemos que permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra vida para que Dios pueda ser un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre transformado. Y digo hombre no solo porque sea, digamos, en cuanto a hombre, sexo, no, puede ser hombre o mujer. Muchas veces la Biblia habla, ¿verdad?, de hombre y mujer y dice, ¿verdad?, el hombre. Ahora, Roxanita, ¿qué opinas de todo esto que he estado hablando? Comparta con los hermanos esta parte y yo creo que Roxanita tiene mucho también que aportar. Claro que sí. Bueno, como decía la pastora, es el Espíritu Santo el que hace, ¿verdad? Definitivamente es así. Solo el tema de este estudio, ¿verdad? Renovados por el Espíritu Santo, solo el tema ya nos dice un montón de cosas. Renovado, la palabra renovado, ¿qué nos dice? Es algo transformado o mejorado, ¿verdad? Y como la pastora lo dijo, es el Espíritu Santo quien lo hace. Ser renovado significa muchísimas cosas, ¿verdad? Dejar atrás todo lo viejo, malos hábitos, pensamientos, actitudes malas. Eso significa que nosotros tenemos que dejar atrás todo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros quitemos de nuestra boca el dicho yo soy así. Yo no sé si alguno de los que nos está escuchando tenía ese dicho, es que yo soy así, o si no lo tenía alguno de ustedes, tal vez conocen a alguien, ¿verdad? Pero ese yo soy así no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Entonces, hagámonos nosotros un análisis a ver si ese yo soy así, ¿verdad? Está siendo como el Señor dice que seamos, ¿verdad? Porque desde el momento en que decimos sí al Señor, desde ese momento, nosotros aceptamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros, de adentro hacia afuera. Entonces es muy importante, ¿verdad? Como la pastora lo decía, esto del carácter, yo sé que a veces es difícil las personas que han luchado con esto, pero el Espíritu Santo es el que va haciendo, el Espíritu Santo es el que nos va transformando. La transformación va poco a poco. Ok, primero acepto al Señor como dueño de mi vida.
Y esto es que ya no me pertenezco, sino que ahora yo le pertenezco al Señor. Decido comenzar a cambiar las cosas que yo en mi humanidad puedo cambiar. Cosas y decisiones que yo tengo que tomar, hay cosas, eso es inmediato. Hay cosas que nosotros en nuestra humanidad ya debemos de decir, voy a cambiar esto, ¿verdad? Pero hay cosas que el Espíritu Santo nos irá transformando conforme nosotros lo busquemos. Por ejemplo, yo les puedo contar de mí algo. Cuando yo me aparté del Señor y me aparté bastante tiempo, yo en el mundo tenía una forma de hablar terrible, terrible, terrible. Decía palabras que obviamente al Señor no le gustaban. Mi forma de vestir también era no para nada de una hija de Dios, ¿verdad? Era completamente lo contrario. Pero cuando yo decidí acercarme al Señor, cuando ya yo decidí de verdad, ¿verdad? Hacer un cambio en mi vida, el Espíritu Santo hizo que yo comenzara a sentirme incómoda con mi forma de hablar. Por eso el tema renovados por el Espíritu Santo, porque cuando yo me empecé a acercar al Señor, cada vez que yo buscaba más de Él y todo, yo me sentía muy mal con mi forma de hablar y de vestir sin que nadie me lo dijera. Sin que nadie me lo dijera, ¿verdad? Recordemos la palabra de Dios que dice en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, el Señor es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de transformar esas áreas en nuestra vida que no están bien. Y además nos da el poder para poderlo lograr, para poderlo hacer. Es Dios el que pone en nosotros ese deseo de ir cambiando toda la basura que nosotros veníamos jalando del mundo. Porque cada vez que una persona se aparta del Señor, viene arrastrando cosas y cosas que no están bien. Pero, amigos, si nosotros no oramos, no leemos la palabra, como dijo ahora la pastora, no nos congregamos, nunca vamos a sentirnos incómodos con las cosas del mundo. Nunca vamos a sentir que algo del mundo no está bien. Esto va a suceder cuando nosotros nos metamos con el Señor. Esto va a ser dependiendo el grado en el que yo quiera, de verdad, tener una vida agradable al Señor. Definitivamente, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, todo en nosotros tiene que ser diferente. Porque creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que cuando el Señor llega a un lugar, todo tiene que cambiar. Cuando realmente, porque no es lo mismo decir voy a una iglesia, no es lo mismo decir voy a una iglesia cristiana o a X iglesia, que decir yo soy un seguidor de Cristo, que son dos cosas muy diferentes. Pero cuando yo realmente decido decirle al Señor que Él sea el dueño de mi vida, que Él sea el que me transforme, es ahí donde nosotros vamos a comenzar a ver cambios, realmente cambios. Dice el Salmos 1:3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces vean cómo sí la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cerca del Señor, cuando estamos ahí con el Espíritu Santo, somos como esos árboles plantados a la orilla de un río, ¿verdad? Que siempre están hermosos, verdes, frondosos. Es así. Y yo quisiera hablarles de un ejemplo que está acá en la Biblia, de un hombre que fue transformado de verdad radicalmente, y este hombre es Pedro. Si nosotros nos ponemos a pensar en poquititas palabras, ¿verdad? Muy poquitas palabras. Ok, ¿cómo fue Pedro? Era un hombre impulsivo. Actuaba y hablaba sin pensar. Su carácter era violento y fue temeroso, cobarde, que hasta negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Entonces él era una persona impulsiva. Él no analizaba, no tenía un filtro en su, ahí, ¿verdad? En su boca, o el Espíritu Santo siempre va a ser ese filtro en nosotros, que cuando nosotros
tal vez, no sé, alguno ha luchado con esa parte, con el carácter, ¿verdad? O que dice lo primero que se le viene a la mente, lo suelta, pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ese es el filtro que no, cuando nosotros vamos a actuar de una forma incorrecta, el Espíritu Santo nos dice, no, 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 momentito, así no, o no lo digas, ¿verdad? Es muy importante por eso tener al Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que nos va a ayudar. Pedro era un carácter muy violento, demasiado, no aguantaba nada, como dicen, ¿verdad? Y algo muy importante es que a veces las personas dicen, no, es que yo no estoy siendo violento, yo no estoy siendo concho ni grosero, es que yo soy muy sincero. Pero la sinceridad no tiene, nunca la sinceridad va a dañar, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Y la transformación que que el Espíritu Santo hizo en Pedro fue realmente asombrosa. Se convirtió en un predicador lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que en una ocasión que él estaba predicando se convirtieron 3,000 personas en un solo día. O sea, analicemos nosotros, usted sabe, predicar uno y que 3,000 almas se conviertan al Señor. Dígame si no era el Espíritu Santo el que estaba haciendo, el que hizo a este hombre esa renovación. Pedro pasó de ser impulsivo, cobarde, traidor, a un valiente predicador lleno del Espíritu Santo, a un líder firme y testigo del poder de Cristo. Otro hombre que fue realmente renovado por el Espíritu Santo, Pablo. ¿Cómo era Pablo? Un perseguidor de los cristianos. Si a Pablo cuando perseguía a los cristianos le hubieran dicho, usted va a llegar a ser uno de ellos, seguramente Pablo hubiera dicho, está loco, jamás, yo nunca voy a ser como esa gente. Y tal vez muchos de esos llegamos a decir nosotros en algún momento, yo ir a una iglesia, nunca. Yo servir como aquel, jamás, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos transforma es algo tan bonito porque, bueno, el Señor cambia todo de tinieblas a luz, ¿verdad? Y bueno, Pablo, enemigo del evangelio, pero pasó de ser eso a ser un predicador misionero. Y fue Pablo el que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Ven qué increíble, cómo de verdad el Señor, ¿verdad?, lo transformó. Otro hombre que fue transformado, David, de ser un pastor de ovejas pasó a ser un rey ungido por Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios. Y vea, esto es muy lindo, porque yo creo que fue el único hombre que Dios ha dicho, ¿verdad? David, eres conforme a mi corazón. O sea, qué bonito que el Señor se exprese así de nosotros, ¿verdad? Cuando somos renovados por el Espíritu Santo, los cambios definitivamente son evidentes. No podemos ocultar de ninguna manera las obras maravillosas que el Señor hace. Lo único que nosotros debemos hacer es buscar su rostro. Ahora la pastora decía, sí se puede, no es imposible, y eso es cierto, pero no es imposible cuando nosotros de verdad estamos agarrados del Señor. No es imposible cuando yo en realidad, cuando es real, que yo le digo al Señor, toma mi vida y cámbiame. Y realmente estoy decidido a dejar cosas que no están bien. Y realmente estoy decidido a decirle al Señor sí y no al mundo, ¿verdad? Que a veces yo sé que esas cosas obviamente no van a ser fáciles. No son fáciles porque hay cosas que nosotros practicamos por muchísimo tiempo. Y mucha gente nos conoce tal vez cuando hacíamos las cosas malas, ¿verdad? Y ahora venir al Señor, tal vez muchas veces uno puede pensar de van a decir que soy un hipócrita, porque antes yo hacía lo que ahora critico. Pero el Espíritu Santo mismo es el que se va encargando de ordenar, de acomodar y de limpiar todo lo que nosotros tal vez ensuciamos nosotros mismos, ¿verdad? A través de nuestra vida. Muy bien, Roxanita, amén, amén. Esos ejemplos que Roxana puso de hombres de Dios fueron transformados porque ellos le permitieron a Jesús que los cambiara. El poder transformador del Espíritu Santo te ayudará a vivir en victoria. Victoria sobre el pecado. Tener un corazón limpio.
y ser una nueva creación, como dice el salmista, como lo dice la palabra. ¿Por qué? Miren cómo el salmista se expresaba. Él le decía a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mire, ¿cuánto se da uno cuenta que la persona ha sido transformada y le ha permitido al Espíritu Santo que lo cambie? Cuando usted lo ve que llega a la iglesia y no que diga, ay, qué pereza ir a la iglesia, deseando que llueva para no ir. No, una persona transformada por el Espíritu Santo tiene necesidad de ir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Va a tener ese anhelo de leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia es el alimento que usted come y la palabra es la que nos transforma. El que ha sido transformado por el Espíritu Santo se ven en los frutos que anhelan la presencia de Dios, que buscan cómo servirle a Dios, que se gozan en la presencia de Él cuando van a la iglesia y no están viendo el reloj cada rato para irse para la casa. Eso es una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, es que hay que ir a la iglesia, es que hay que leer la Biblia, es que no es que la palabra de Dios lo dice, no es que nosotros los pastores los obligamos, es que es en nosotros el anhelo, el deseo de buscar la presencia de Dios, tener hambre y sed de Dios para que Dios nos transforme. Yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Dice, como decía el salmista, repítalo conmigo, el Salmo 51:10, dígale así al Señor, como el salmista decía, dígale, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo que dijo Pablo también en 2 Corintios 5:17, díganle al Señor, de modo, Señor, que yo sé que solamente tú me puedes transformar. Él decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dígale, Señor, hazme una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Dígale, Señor, que todo lo malo de mi pasado sea arrancado. Haz de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Porque dice que todas las cosas son hechas nuevas. Tú eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Mire, pídale al Señor que usted sea un hombre y una mujer sedientos de Dios, que anhelen servirle, que anhelen buscar su presencia, orar, leer la Biblia, clamar, buscar su rostro, porque solo así podemos ser transformados. Y ahora quisiera que sacáramos un ratito ahí para saludar a los amigos, pero si usted no tiene una iglesia donde congregarse, en Harris de Mora, ahí usted busca el teléfono, ahí lo podemos ayudar y guiar para que usted aprenda a buscar de Dios. Saludemos a los amigos, Roxanita. Bueno, saludamos a Milena Umaña. Que Dios me la bendiga, Milena. Muchas gracias por estar ahí conectada con nosotros. Que Dios me la guarde, me la bendiga mucho. A Katia Loría también, que Dios me la bendiga. Y a Cintia, que ahí están conectaditas. Un abrazo para las dos. A Lidiet Solera. Ella pide oración por unas citas médicas. Entonces, bueno, Lidiet, de verdad le pedimos al Señor que tome el control de esas citas, ¿verdad? Y de todo lo que los doctores vayan a todos los exámenes que le vayan a hacer, ¿verdad? Y todo lo que vayan a decirle ellos, que sea el Señor tomando el control total de su salud, de su vida. Lidiet Zúñiga dice que oremos por unos exámenes que tiene que hacer Derek y por la familia de ella. Entonces ahí, Lidia, nosotros oramos por su familia para que sea guardada, que un manto de gloria y la cobertura de Dios sea sobre ustedes, sobre Derek, sabiduría para esos exámenes, que sea el Señor el que lo ayude, el que lo bendiga para que él pueda salir adelante. Mari Rodríguez dice bendiciones y pide oración porque tiene una amiga con una fuerte depresión. Ella se llama Elena Alvarado. Entonces, en este momento ahí donde está Elena, nosotros declaramos palabra de libertad porque Cristo nos ha llamado a ser libres y el Señor pagó un precio muy alto por nuestra libertad, y en el nombre de Jesús ordenamos a toda depresión, toda tristeza, todo espíritu que llegue a atormentarla, en el nombre de Jesús declaramos libertad sobre ella ahora en el nombre de Cristo, y la paz del Señor sea ahí donde está Elena.
A mi esposo Luis también, bendiciones porque siempre está ahí acompañándonos. Ana Blanco, bendiciones para usted, Anita, también, que Dios me la bendiga. Ana Pérez, que Dios me la bendiga, Anita, gracias por estar ahí conectada. Un fuerte abrazo para usted y para toda su familia. De verdad que les amamos mucho y son una bendición cada uno de ustedes que está ahí conectadito, es una bendición, siempre se los digo, el Espíritu Santo es lo más importante en esto, pero ustedes son una parte muy importante para este programa. Entonces ahí, le pido que usted comparta esta palabra. Alguien la puede estar necesitando. Es importante compartir. Esta es una forma de evangelizar y tengamos eso en cuenta. Si usted que nos está escuchando necesita consejería o necesita oración, estamos para servirle. El número de la pastora Mayela es 84828723 y mi número 8301-8666 y estoy para servirles. Muy bien, Roxanita. Sí, así es que ya sabe, les esperamos el próximo jueves a las 7:30 con otro tema que sé que te va a ayudar un montón y les amamos. Trate de reenviar este mensaje porque hay gente que está necesitando un mensaje que les aliente. Así es que muchas gracias, muy buenas noches, un abrazo para todos ustedes y que Dios cada día los guíe a toda la verdad. Muy buenas noches, bendiciones. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Eres como esa mujer valiente. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Señor,